Entonces, cuando empiece la presentación, porfa. Listo, ya vemos su pantalla y ya puse a grabar, Pau. Dale. Bueno. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar sobre codificación de la información neurosensorial. Mi nombre es Paula Alejandra Delgado Calderón, soy estudiante de noveno semestre de medicina y soy integrante de Neurón. Entonces, en la tabla de contenido vamos a abordar un poco la introducción al tema, vamos a recordar vías aferentes, tipos de neuronas, características de la codificación sensorial y sentidos químicos. Entonces, para empezar, recordemos que cuando hay un estímulo, este va a excitar una célula sensorial, o sea que va a cambiar su potencial de acción y por medio de un axón aferente va a enviar la información recibida desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Entonces es básicamente lo que podemos ver en el videíto de la parte izquierda de la presentación. Vemos cómo cambia las cargas eléctricas en el exterior de la neurona y en el interior de la neurona cuando hay un estímulo. Y ya pasándolo a hacer algo un poco más gráfico, la imagen de la derecha vemos que... Dime. No sé si soy solo yo o no se pasan las diapositivas, están en la primera. O sea, se ve El título. como si no estuviera en pantalla completa. Ah, bueno, ya me saltó. Gracias. O los presento mejor así como está. O no sé si puedes compartir pantalla porque Teams como que a veces cuando pones a presentar solo PowerPoint, cuando pones pantalla completa no deja verse, pues no se deja ver. Ok, voy a intentar a ver y me dice. Ahí sí ya la pueden ver. Sí, perfecto. Listo, gracias, Manu. Entonces, retomando. En la imagen de la derecha de la presentación podemos ver entonces que el voltaje de reposo en membrana es menos 70 y después de un tiempo entonces aparece un estímulo. ¿Qué pasa? Todos los estímulos no van a ser unos estímulos efectivos porque a pesar de que cambien un poco el voltaje de membrana, no van a producir como un cambio lo suficientemente fuerte para que haya una despolarización. Una vez se produce ese estímulo que es efectivo, se produce la despolarización, después viene la repolarización, después de esta viene el periodo refractario, que es un tiempo en donde no importa qué tanto estímulo se le mande a la neurona, ella no se va a despolarizar hasta que vuelva otra vez a un estado de reposo. Les está cambiando la diapositiva ahora sí. Sí, Pau. Sí, Pau. Entonces, son tres términos que debemos tener en cuenta para esta charla, que son la transducción, la transmisión y la percepción. En la transducción, esta consiste en convertir un estímulo en una actividad electrofisiológica, o sea, en potenciales de acción básicamente. La transmisión consiste en enviar la información previamente codificada en una actividad electrofisiológica, que fue lo que se hizo en la transducción, y enviarla desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central. Y la percepción ya es la integración del estímulo y la respuesta afectiva que se hace en el sistema nervioso central. Entonces aquí viene a como hacer parte las vías eferentes, que son las que van desde el sistema nervioso central hasta la periferia. Entonces, en conclusión, la codificación sensorial es cuando un estímulo llega a los sistemas sensoriales y a las neuronas de esta área que lo van a traducir y lo transmiten al sistema nervioso central para así poder producir una respuesta. Ahora, recordemos las vías aferentes, que es por donde pues, va a viajar el estímulo desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Tenemos el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme que se encargan de transmitir y transducir el tacto discriminativo, el sentido de la vibración, la sensibilidad consciente muscular y articular. El tracto espinocerebroso posterior, el anterior y el tracto espinoolivar se encargan de la sensibilidad articular y muscular solamente, y el tracto espinotalámico lateral se encarga del dolor y la temperatura.
y el tracto espinotalámico anterior se encarga del tacto leve y de la presión. Entonces, en cuanto a neuronas, las neuronas son heterogéneas y esto quiere decir que pueden agregar una información complementaria a cualquier estímulo que llegue a una zona del cuerpo. Esto porque todas las neuronas, aunque sean pues vecinas, tienen como diferentes gustos en cuanto a estímulos, o sea que van a reaccionar a diferentes estímulos y además de eso se van a activar en diferentes tiempos las unas de las otras, aunque estén una cerquita de otra. Entonces, si en un grupo de neuronas todas tienen un gusto diferente, habría como más información o se captaría más información, pero todo esto sería como una información muy aislada. En cambio, si un grupo de neuronas, si en un grupo, pues en una zona hay un grupo de neuronas que tienen como un estímulo similar, esto van a llegar a codificar menos información, pero esta información que codifican va a ser un poco más completa y por lo tanto se va a generar como una mayor precisión sensorial. Hay algo a tener en cuenta y es que algunas neuronas codifican la información por el silencio. Entonces, en la gráfica que les traje en la diapositiva, vemos en la parte izquierda hay 4 tipos de neuronas. Neurona A, B, C y D. Y en la parte superior, cada figurita representa a un estímulo. Para esta explicación de las neuronas pues, que codifican la información por el silencio, nos vamos a fijar nada más en la neurona A. Vemos que la neurona A, bueno, y cada lineecita vertical es como cada vez que se despolarizó la neurona gracias a ese estímulo que se le estaba enviando. Entonces, en la neurona A vemos que el estímulo que se representa como un rombo genera unos potenciales de acción como lo suficientemente fuertes para que se vean. Sin embargo, también ella está codificando información en el estímulo del cuadrado, el del círculo, la estrella y en la cruz. Lo que pasa es que no siempre que ella está codificando información va a haber una despolarización como muy grande o como muy evidente, por decirlo de alguna manera. Ahora, la forma en que las neuronas van a representar la información es gracias a la selectividad que estas van a tener frente a varios estímulos. Entonces, están activas cuando hay un estímulo que les gusta y disminuyen su actividad si el estímulo realmente no es que les guste mucho. Y el tiempo va a ser relativo cuando hablamos de neuronas. ¿Por qué? Porque puede que 2 neuronas respondan al mismo estímulo, pero una se active primero que la otra. Entonces, retomando la gráfica de la diapositiva anterior, vemos que acá en la parte inferior de esa gráfica representa como una primera parte en donde las neuronas están muy excitadas y una segunda parte en donde están poco excitadas. Y para la explicación de que el tiempo es relativo en las neuronas, nos vamos a fijar nada más en la neurona B y en la neurona C. Vemos que ambas tienen el mismo número como de despolarizaciones ante los mismos estímulos. Entonces, en el estímulo del cuadrado, tienen como el mismo número de rayitas que son 5. Sin embargo, en la estrella también tienen el mismo número de despolarizaciones, sin embargo, la neurona B se activa antes que la neurona C. Ahora ya entrándonos como tal en el tema, la codificación sensorial va a tener unas características que van a ser el tipo de energía que vendría siendo como tal la modalidad, el sitio de estimulación que representa la espacialidad, la intensidad del estímulo y la duración del estímulo que vendría siendo la temporalidad. Y aquí como que se cuela lo que es la velocidad del cambio del estímulo. Y ya las vamos como a desglosar cada una. En la modalidad, entonces, tenemos que esta va a ser codificada pues como por neuronas sensoriales según su función. Tenemos neuronas sensoriales sensitivas y neuronas motoras. Las neuronas sensoriales o sensitivas van a transmitir la información que viene desde el sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico. ¿Sobre qué? Sobre color, forma, textura, sabor, olor, sonido y temperatura. Y las neuronas motoras van a transmitir las órdenes del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, que vendrían siendo ya como las vías eferentes. Ahora, también es importante recordar la corteza cerebral, que tiene una división en general. Se divide en corteza sensitiva sensorial, la corteza de asociación, la motora y la de asociación somestésica. En la corteza sensitiva sensorial, que va a ser la que recibe las aferencias, se divide también en 2, la primaria y la secundaria.
La primaria va a ser la que percibe los estímulos y la secundaria va a identificar y interpretar el estímulo que llegó desde la periferia. En la corteza de asociación va a ser la que se encarga como de correlacionar toda la información que viene o que llega del mismo hemisferio o del hemisferio opuesto. Esta va a estar en el lóbulo parietotemporal, en el lóbulo frontal y en el lóbulo límbico. Y la corteza motora va a ser la que tiene neuronas de proyección a otros lugares del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, que puede ser corteza motora primaria y secundaria. La primaria va a ejecutar el movimiento y la secundaria va a planificar el movimiento. Por lo tanto, la secundaria es la que se activa primero y la primaria es la que se activa pues como de últimas. Y finalmente, en cuanto al área de asociación somestésica, esta se va a encargar como de recibir e integrar todos los diferentes estímulos sensitivos. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un estímulo directamente en el área olfativa, esto desencadenaría pues una percepción del olor en una persona, y lo mismo si yo hiciera con un estímulo gustativo o un estímulo táctil. Ahora, pasando a otra de las características que es la espacialidad, tiene varias formas y vamos a empezar por la táctil. La táctil es la percepción de la región del cuerpo en donde se percibe como tal el estímulo. Esto tiene como mucha relación con el homúnculo, porque sabemos que en el homúnculo hay zonas que son muy grandes en comparación a lo que realmente, pues al tamaño real de estas zonas. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque entre más grande sea la región del cuerpo en el homúnculo, significa que hay mayor número de neuronas atrás encargadas de percibir, de transdecir y de transmitir. O sea que hay mayor capacidad de discriminación sensorial táctil y que gracias a eso yo puedo decir con los ojos cerrados si me están tocando el dedo índice, el meñique, el pulgar. Ahora, otra de las características es como los sonidos, que es la localización de los estímulos extracorporales. Entonces, aquí toma con mucha importancia en los sonidos el pabellón auditivo, porque es una cavidad de resonancia que puede ayudarme a amplificar o atenuar la frecuencia sonora que llega a mí, dependiendo de qué, del lugar y de la distancia en donde se esté generando ese estímulo. Entonces, el conducto auditivo externo va a ser el que me va a proteger al oído medio con su disposición anatómica, con los vellos, con el cerumen, y va a transformar esas ondas esféricas que llegan del exterior a ondas planas. Una vez esas ondas llegan al conducto o al canal auditivo externo, se van a convertir en unas ondas planas, van a pegar en la membrana timpánica, aquí la van a hacer vibrar, y una vez empieza a vibrar la membrana timpánica, va a estimular al martillo. El martillo le transmite esa vibración al yunque, el yunque al estribo, y una vez el estribo por la ventana oval va a estimular a la cóclea, y en la cóclea esta vibración va a pasar al nervio auditivo, y ahí es donde tenemos la transmisión del sonido como tal. Pero la captación como del sonido no es solamente por el aire, también la podemos percibir por medio de vía ósea. Y entonces aquí lo que va a pasar es que se produce como una vibración en el hueso temporal para que esa vibración llegue a los huesecillos del oído medio. Esos huesecillos pues lleguen como a la ventana oval, estimulen la cóclea y estimulen también el nervio auditivo y se pueda percibir como tal el sonido, que en clínica es básicamente lo que hacemos con el test de Weber para evaluar, las alteraciones auditivas de los pacientes. Entonces, una vez que se ha estimulado las neuronas, la señal va a ascender a los folículos inferiores en el mesencéfalo. Después de aquí van a viajar al tálamo, y cuando llegan al tálamo son dirigidos pues al área respectiva de la corteza cerebral, que puede ser el área auditiva primaria, que va a ser la que procesa toda la información sensorial, y el área de asociación auditiva, que, que corresponde como al área 22 de Brodmann, y que su función está relacionada con la interpretación de los sonidos. Ahora, pasando a lo visual, entonces tenemos que el estímulo visual va a tener como una percepción que va a abordar qué color, tamaño, profundidad, forma, movimiento y acción. Entonces, la luz
que llega a los ojos, va a estimular los órganos receptores de la retina, que va a convertir como ese estímulo lumínico en un impulso eléctrico. Esto lo va a transmitir al quiasma óptico. Del quiasma óptico lo va a llevar al tálamo, del tálamo lo lleva a la corteza visual contralateral, o sea que si el estímulo llegó al ojo derecho, se va para el lado izquierdo y viceversa. Si llegó pues al izquierdo, se va para el lado derecho. Entonces, si la información viene del ojo izquierdo, bueno, sí, eso ya lo dije. Si la información viene del ojo izquierdo, se va para el lado derecho y viceversa. Ahora, en las etapas de la transmisión visual tenemos 3 etapas: la fotorrecepción, la transmisión al procesamiento y la percepción. En la fotorrecepción, la luz va a llegar al ojo, esa luz se va a reflejar en la retina y de este reflejo va a pasar a los fotorreceptores que van a transmitir la señal al nervio óptico. En la transmisión y el procesamiento, entonces la retina empieza con el procesamiento, de ahí llega al tálamo y luego va a llegar a la corteza visual en el lóbulo occipital. Y la percepción pues como que ocurre como tal en el lóbulo occipital y se va a complementar el proceso de percepción, que es cuando yo realmente soy consciente de qué fue lo que vi. En cuanto a la corteza visual primaria, va a enviar información a la corteza de asociación visual. Y esta corteza de asociación visual va a tener como unas áreas que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y cada una se va a encargar de una cosa diferente. Entonces B1 se va a encargar de una visión general del objeto, la B2 de una visión estereoscópica, B3 de la profundidad y distancia, la B4 del color, la B5 del movimiento y la B6 se encarga como de la posición absoluta del objeto. Entonces, para saber dónde está un objeto, la ruta que va a seguir como la información es el área B1, B2, B3, B5 y B6. Entonces, devolviéndonos aquí, lo primero que se va a hacer es una visión general, luego se tiene una visión estereoscópica, luego una profundidad de distancia, luego movimiento y por último una posición absoluta. Para saber qué es el objeto, la ruta que va a seguir es B1, B2 y B4. Entonces, devolviéndonos aquí, que va a ser primero una visión general, una visión estereoscópica y finalmente el color. Para la captación de la forma, la ruta que sigue es B1, B2 y B5. Que si nos devolvemos de nuevo, es una visión general, la visión estereoscópica y el procesamiento del movimiento del objeto. Entonces, en cuanto a profundidad, va a depender de qué tan lejos o qué tan cerca esté el objeto de mí. Y en los colores están como muy involucradas las ondas electromagnéticas y como el reflejo que tengan en el objeto al que caen. Entonces, en la retina recordemos que hay 2 tipos de células fotorreceptoras, que son los bastones y los conos. Ambas están rodeadas por un pigmento que se llama rodopsina o también se llama púrpura visual, que este pigmento es como tal el encargado de que nosotros veamos cualquier color. Entonces los bastones tienen una baja intensidad de luz y por lo tanto van a ser como los principales partícipes cuando estamos en la oscuridad, y los conos trabajan con intensidad media o alta de luz y por lo tanto van a ser como los principales partícipes en el día o en la tarde. Tenemos 3 diferentes tipos de conos dependiendo de la onda electromagnética a la que respondan. Entonces tenemos conos que responden a una onda corta y me van a reflejar, o con ellos voy a poder ver el color azul. Hay otros que van a captar la onda media y con ellos voy a poder ver el color verde, y otros que me van a captar la onda larga y con ellos voy a poder ver el color rojo. Si en un objeto se refleja como todos los colores de todo este espectro que tenemos en la imagen, el objeto se va a ver blanco, y si realmente no se refleja ningún color, el objeto se ve negro. Pero entonces aquí tenemos azul, verde, rojo, blanco y negro. ¿Y qué pasa con los otros colores? Pues como los conos no trabajan de una manera individual,
sino que trabajan de manera conjunta. Entonces, si un objeto se refleja una onda media y una onda larga, entonces lo que yo voy a ver es la combinación entre el color verde y el color rojo, que vendría siendo el marrón. Y una cosa aquí como en cuanto a los bastones y a los conos, es que los daltónicos que carecen de uno de los 3 tipos de conos, habitualmente de los que reaccionan a la onda media o larga. Los daltónicos también afecta a uno de cada 20 hombres y afecta en menor medida a las mujeres. Y cuando les hace falta alguno de estos tonos, como que su espectro cromático se limita a, por ejemplo, si les falta los de onda corta, el espectro cromático de ellos se limita a verde y a rojo. Ahora, en cuanto al movimiento, igual que el color no es un fenómeno que se produzca como tal en el ojo, sino es más como una percepción que tiene nuestro cerebro por medio de un procesamiento que él hace gracias a la retina. Entonces, lo que vamos a hacer con el movimiento es agrupar un montón de, como de elementos que siguen la misma dirección o que se dirigen o que llevan en la misma velocidad. Y básicamente, como yo lo puedo extrapolar a algo como de términos más burdos, es como si estuviésemos tomando una ráfaga con una cámara digital o con un celular. Es básicamente lo que sucede. Entonces, en la corteza visual primaria hay un área específica que se encarga de la detección del movimiento y los científicos la han llamado la B5MT. ¿Por qué dicen que es como el área encargada del movimiento? Porque las personas o los pacientes que tienen una lesión en esta área no pueden percibir el movimiento y esta área realmente queda como en la zona occipitotemporal. Entonces, para ellas, lo que para nosotros es, pues, no sé, una mano que se mueve, para ellos es una mano que cada cierto tiempo va cambiando de posición, pero no pueden como hacer una integración de todo el movimiento. Y para concluir, entonces la percepción no es más que un subsistema de un sistema cognitivo que incluye la percepción sensorial, la memoria, la atención, el conocimiento, el reconocimiento, el entendimiento, la conciencia, la representación y la interpretación de lo que le demos a nuestro entorno. Ahora, pasando a la intensidad del estímulo, este va a depender de la fuerza que tenga el estímulo. Hay unos potenciales de acción que no tienen unos grados de intensidad y que van a ocurrir o no van a ocurrir, o sea, es blanco o negro. Y la intensidad necesita ser codificada de una manera que no involucre los potenciales de acción. Entonces, aquí es lo que les explicaba al principio de la presentación. Pueden haber unos estímulos que no produzcan como un cambio en el voltaje de la membrana lo suficientemente fuerte como para despolarizarla y por lo tanto van a ser estímulos fallidos hasta que llegue ese estímulo tan fuerte o tan intenso que pueda producir como toda la cadena de despolarización, repolarización y el estado de reposo de nuevo. Ahora, pasando al sentido táctil, tenemos que en el sistema nervioso central se va a codificar la intensidad de dos maneras diferentes, la frecuencia de potenciales de acción y el reclutamiento de las unidades sensoriales. En la frecuencia de potenciales de acción, tenemos que si se aumenta la intensidad del estímulo, el cambio eléctrico en los receptores va a ser mayor y por lo tanto se va a enviar más información y por lo tanto pues va a haber más potenciales de acción por una unidad de tiempo. Y en el reclutamiento de las unidades sensoriales, entonces vamos a tener que se estimularía uno o dos receptores más o menos y si se estimularía un punto específico del cerebro. O si el estímulo es muy fuerte, puede producir una deformidad mayor que me estimule mayor número de receptores y por lo tanto van a haber más zonas cerebrales activadas, que es básicamente lo que les traje en la imagen de la derecha. Entonces, en la primera vemos que es un toque suave y por lo tanto pues estimula como una sola neurona. En la presión moderada se va a producir como una intensidad mucho más fuerte y se va a estimular mucho más fuerte esa neurona única. Y en la precisión intensa se van a estimular dos neuronas y la 1 pues va a ser más intensa y la 2 empieza como con un nivel de intensidad leve. Ahora, en cuanto a la duración del estímulo o la temporalidad, esta va a involucrar la duración y la velocidad del cambio. Y tenemos aquí dos tipos de receptores,
que van a ser los receptores tónico o de adaptación lenta y los receptores fásicos o de adaptación rápida. Los receptores tónicos o de adaptación lenta son cuando se produce un estímulo que hay una despolarización sostenida por todo lo que dure. O sea que están enviando señales constantemente por todo lo que dure el estímulo. Y los receptores fásicos o de adaptación rápida solo van a transmitir el estímulo, se van a despolarizar primero cuando se inicia el estímulo, luego mientras se mantiene el estímulo, el receptor se apaga y cuando el estímulo cesa, o sea, cuando ya no se está haciendo como tal el estímulo, se vuelve a activar y manda información de que ya el estímulo cesó. Entonces, ¿para qué es importante poder como la velocidad y todo esto? Es importante porque nos permite percibir las diferentes características de los objetos, como por ejemplo en el tacto lo es la textura, el relieve, la forma y el tamaño. ¿Por qué? Porque entonces se van a estimular muchos receptores, tanto superficiales como profundos. Y la sensación por sí sola no nos va a permitir como percibir el entorno, pero lo que sí nos va a permitir percibirlo es como tal la integración que se hace en el sistema nervioso central gracias a la corteza cerebral. Ahora, pasando a los sentidos químicos, son el gusto y el olfato. Empezando con el gusto, este va a ser el resultado de la percepción de una o varias sustancias que se están disolviendo en las papilas gustativas. Aquí hay algo muy importante y es que el gusto y el olfato son uno solo. ¿Por qué? Porque si se estimula el gusto, se estimula paralelamente el olfato y viceversa. O sea que si a alguna persona le hace falta el olfato, su gusto no está muy bien, o si le hace falta o tiene alguna alteración de gusto, su olfato no se va a desenvolver de una manera adecuada. En cuanto a la anatomía, entonces tenemos que hay unos receptores como gustativos que son como tal las papilas y los botones gustativos. Las papilas, recordemos que son unas protuberancias microscópicas que se van a ubicar en la extensión pues como de toda la lengua. La mayoría de ellas van a estar rodeadas como por los botones gustativos, que son como tal el receptor del gusto. Y tenemos varios tipos de papilas, que son las caliciformes, que están ubicadas más que todo en el tercio posterior de la lengua, las papilas fungiformes que están principalmente en la parte anterior de la lengua, las foliadas que están en la parte más lateral posterior y las filiformes que están hacia la parte medial. Otra cosa importante es que el sentido no simplemente es la lengua o no solamente se percibe en la lengua, sino que hay otras regiones involucradas que son el paladar, la faringe, la laringe, el esófago y la epiglotis, aunque la lengua es el principal, pues. Ahora, pasando a los botones gustativos, entonces de la primera imagen que vemos ahí al lado de la palabra gusto, es una imagen microscópica del botón gustativo. Entonces ellas están formadas en promedio por 24 células y la formación de las células es como similar a un diente de ajo o a una cebolla o alguna mandarina. Lo importante aquí es que en la extremidad del botón gustativo van a haber unos cilios, que estos cilios van a emerger y van a entrar en contacto como tal con la saliva y ellos son los encargados de percibir como tal el sabor. Y aquí como un dato autista es que estos cilios no son, pues no tienen una duración o un tiempo de vida muy largo, simplemente duran 10 días y pues cada día se están haciendo el recambio de esos cilios gustativos. Ahora, en cuanto a la transducción del gusto, desde el primer momento en que el estímulo gustativo entra en la boca, se van a activar todos los receptores específicos y esto van a producir un cambio en el potencial de acción. Sin embargo, sabemos que hay como diferentes sabores. Entonces, para que sepamos que una comida tiene sal, lo que pasa es que la sal o el cloruro de sodio entra en la boca, estimula unos receptores de sodio y al estimular estos receptores de sodio, entonces se va a disipar el cloruro de sodio y va a quedar sodio por un lado y cloro por un lado. Y así es como se despolariza la membrana y hay transmisión del estímulo. Para que sepamos que algo es ácido, entonces en los cilios, en los que les dije que están en los botones gustativos, hay canales de potasio abiertos y constantemente el potasio está saliendo. ¿Qué pasa? Cuando un ácido entra,
sabemos que el ácido tiene hidrogeniones y esos hidrogeniones van a bloquear los canales de potasio, no van a permitir que el potasio siga saliendo, va a producir una despolarización de membrana y finalmente va a haber una transmisión del estímulo. Para el sabor amargo, por lo que se sabe, o sea, no se tiene como muy claro, pero por lo que se sabe es que están involucrados unos receptores que son proteína G dependientes y este receptor se llama la gustdosina. Entonces, cuando una molécula amarga se une a este receptor, lo que va a producir es una degradación del AMP cíclico. Esta degradación produce los cierres de canales de potasio que están en este receptor y así se despolariza la membrana. En cuanto al dulce, es similar al amargo porque también está involucrado el receptor de gustdosina, pero pues al contrario de lo que sucede con el amargo, en lugar de degradarse el AMP cíclico, lo que va a hacer es aumentarse la producción de AMP cíclico. Esto produce la apertura de canales de calcio y produce despolarización de membrana finalmente. Como sabemos, hay un quinto sabor que es el umami. Este sabor corresponde como tal al glutamato monosódico, que es un compuesto que suele usarse en las comidas procesadas de carne, verduras y pescados. Y lo que se cree, que no se tiene pues como una certeza pues bastante fuerte, pero lo que los investigadores han visto es que hay un receptor que se llama el mGlu-R4, que es un receptor metabotrópico que es especializado para detectar este tipo de sabor y que está ubicado solamente en los botones gustativos. Ahora, para la transmisión, entonces tenemos los nervios. El nervio facial, que es el mismo par craneal 7, específicamente la cuerda timpánica, se encarga de la región anterior de la lengua. El nervio glosofaríngeo, que es el par craneal 9, se va a encargar de la región posterior de la lengua y el nervio vago, que es el par craneal 10, se encarga del paladar y de la epiglotis. Este nervio vago va como a llevar la información al bulbo y del bulbo la va a llevar al tálamo y del tálamo después lo va a llevar como al núcleo ventral medial posterior. Y de aquí va a viajar a la corteza gustativa primaria, que está como tal localizada en la corteza frontal insular y opercular. Y después de aquí la va a llevar a la corteza gustativa secundaria, que está ubicada en la corteza orbitofrontal lateral. Entonces, como un resumen, tenemos los botones gustativos, son 2/3 anteriores de la lengua o el tercio posterior de la lengua y en la epiglotis. El par craneal 7 se encarga de lo anterior, el par craneal 9 de lo posterior y el par craneal 10 de la epiglotis. Todos ellos van a llegar al núcleo gustativo del núcleo del tracto solitario del tronco del encéfalo. Lo van a llevar a la ¿cómo es que se llama? Al núcleo ventral medial posterior del tálamo, de aquí lo llevan a la corteza gustativa primaria y de aquí a la corteza gustativa secundaria. Sin embargo, hay otros que lo van a llevar al hipotálamo lateral y otros a la amígdala. Ahora, en cuanto a la codificación, de este sentido se han generado dos hipótesis, la hipótesis de las líneas marcadas y la de la codificación de la población. La de las líneas marcadas dice que una molécula activa un receptor gustativo específico, entonces la activación de muchos potenciales de acción va a producir que el cerebro decida qué vía, por cuál vía es la que va a viajar este estímulo. Y la hipótesis de la codificación de la población dice que una molécula activa un conjunto de receptores que tienen unos diferentes patrones de respuesta y por lo tanto van a poder distinguir entre sabor, olor, temperatura y textura de alimentos. Ahora, pasando al olfato, este es un sentido de mucha utilidad, principalmente como para identificar y discriminar los estados de los alimentos, si está en buen estado, si se está dañando o si ya está totalmente dañado. Y aunque a diferencia del sistema olfativo de otras especies, no nos sirve como para generar un rastro de olor o para conocer o reconocer a nuestros amigos o conocidos, para lo que sí nos va a ayudar es para algo muy bonito que se llama la evocación de recuerdos de situaciones, de lugares o de personas. Y pasando a la anatomía del olfato, entonces tenemos la estructura de la nariz, en donde tenemos la cavidad nasal, el vestíbulo nasal, el cornete inferior, el medio del superior, el seno frontal también hace parte de del olfato, el seno esfenoidal y la nasofaringe.
y algo es muy importante que es el bulbo olfatorio o el tracto olfatorio. Entonces, yéndonos ya a nivel microscópico, lo que va a hacer es que las células olfativas están conformadas por unas neuronas bipolares que tienen una extensión dendrítica. Entonces, como tal, el bulbo olfatorio va a generar como unas raíces que van a pasar por el hueso esfenoides, van a llegar a la mucosa nasal como tal, y de aquí van a generar como los receptores, o van a ser los receptores de estas sustancias de la olfacción. Entonces, una vez se genere o se reconozca una molécula, esta molécula va a activar esas raíces nerviosas y va a generar la primer sinapsis en el bulbo olfatorio. Después del bulbo olfatorio, el estímulo se puede ir a la amígdala y de la amígdala viajar al hipotálamo. Se puede ir para la corteza piriforme, que es como una parte del cerebro donde se va a ubicar el sentido del olfato y que me permite como tal detectar y distinguir como los olores con mucha precisión. De la corteza entorrinal puede irse para el hipocampo. Y también del bulbo olfatorio puede viajar a la corteza piriforme, que es el área en donde se hace como tal la asociación y la integración de la memoria entre el recuerdo y el olor que se percibió. De aquí puede viajar al hipotálamo, a la corteza orbitofrontal, que es donde finalmente se va a hacer como el procesamiento consciente de ese olor. Ahora, pasando a hablar de la transducción, parece ser que está asociada con la actividad de proteínas G, que como lo dije anteriormente, se encarga de enlazar el receptor metabotrópico con los canales iónicos. Entonces, cuando una molécula olorosa se une al receptor que está en los cilios, se va a activar la proteína G. Esa proteína G va a producir una catálisis o va a catalizar el AMP cíclico y va a abrir los canales de sodio. Y así va a producir una despolarización de membrana y se va a producir la transducción y la transmisión de esa señal que se percibió. Y finalmente, llegando como tal a la codificación como de los estímulos olfatorios, nos encontramos como una pequeña limitación porque sabemos que hay sabores primarios, que hay colores primarios, pero no hay como tal unos olores primarios. Aunque se han propuesto 7 olores o 7 aromas primarios, que son el etéreo, el frutal, el floral, la menta, el pútrido, el acre y el canforáceo, los investigadores no han podido como demostrar a ciencia cierta que cada olor va a activar un receptor específico. Por lo tanto, pues no se tiene como estos olores primarios. Entonces aquí surge una pregunta: si no hay unos olores primarios, ¿cómo es posible que nosotros como humanos podamos distinguir 10.000 olores diferentes? Entonces la respuesta se basa como en una hipótesis que hay, en la que dice que un olor en concreto va a estimular a más de un receptor, y que es básicamente la imagen que les traje pues a la parte derecha de la presentación. Entonces vemos, por ejemplo, que la primera molécula estimula a 2 receptores diferentes en diferente posición. Entonces, si se acopla por la parte superior, activa un receptor, y si se acopla por la parte inferior, activa otro. Entonces, básicamente lo que dice esa hipótesis es que cada olor provoca una actividad de activación en los receptores diferente. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Hola. Sí, profe, yo te escucho bien. Ok. Buenas noches para todos, pues gracias a los que se conectaron, y Paula, gracias por la charla del día de hoy. Yo sé que la codificación de la información sensorial es algo que es bastante complejo porque son muchas vías sensoriales, son muchos diferentes estímulos que percibimos por diferentes tipos de receptores para entrar en contacto con el mundo exterior. Ahí hay varias cositas que me gustaría como recordarles escuchando la charla de Paula, y cuando ella empezó a hablar sobre los potenciales de acción,
recordar que en el momento en que se estimula un receptor hay un potencial graduado mismo de ese receptor. Y cuando logra alcanzar el umbral, pues se da el potencial de acción, ¿cierto? Paula también mencionó ahí lo de los periodos refractarios. Recordar que hay dos tipos de periodos refractarios, que es el absoluto y el periodo refractario relativo. En el periodo refractario relativo, esa neurona podría generar un nuevo potencial de acción si la intensidad del estímulo es lo suficientemente fuerte. Y básicamente esos periodos refractarios dependen del estado en que esté el receptor Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ya sí. Hola, sí, me salió un mensaje en mala señal. Depende de en qué estado está el canal. Está el canal de sodio, porque el canal de sodio tiene 3 estados diferentes al canal de potasio, que solo tienen 2 estados. También tener claridad en que los que realizan la transducción son los receptores. Sí, hay diferentes tipos de receptores que ustedes conocen, ¿cierto? Los mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, y otros mecanorreceptores especializados para detectar estímulos, por ejemplo, de propiocepción. Entonces son los receptores los que hacen la transducción, ellos son los encargados de hacer la transducción. Recordemos que nuestro cerebro solo entiende el lenguaje eléctrico, solo lenguaje eléctrico, entonces todos estos estímulos deben ser transducidos, deben ser cambiados a un lenguaje eléctrico para que pueda ser entendido por nuestro cerebro. Y son los receptores los que se encargan de hacer ese proceso de transducción. Las vías sensitivas que nos mencionaba Paula, lo que van a hacer es transmitir esa información ya en un lenguaje eléctrico, ya que vaya desde esa periferia hasta la parte pues central, hasta médula espinal y hasta corteza sensitiva. Ellas van a transportar esa información sensitiva, pero son los receptores los que realizan la transducción y eso debemos de tenerlo muy claro. Nuestro cerebro no entiende fotones de luz, mi cerebro no entiende de ondas mecánicas de sonido, él solo entiende el lenguaje eléctrico y por eso los receptores se encargan de hacer esa transducción, de hacer ese cambio de lenguaje a un lenguaje eléctrico para que pueda ser interpretado por mi cerebro, ¿cierto? Entonces, Paula, gracias porque yo sé que es mucha información en muy poquito tiempo y sería bueno de pronto retomar esta charla desmenuzando como cada uno de los según el tipo de estímulo, si es auditivo, si es olfativo, si es gustativo, etcétera, como para poder también profundizar en cosas que son bastante complejas. Por ejemplo, en la vía auditiva es importante también recordar ahí que la vía auditiva a nivel del tallo encefálico va a tener una decusación importante antes de hacer sinapsis con los colículos inferiores y esa decusación y esas otras estructuras que hacen parte de esta vía auditiva son las que me van a permitir características tan importantes como lo que es la parte binaural, la capacidad de yo poder pues escuchar ese sonido por mis dos oídos e identificar de dónde proviene ese sonido, ¿cierto? En la corteza visual es otro tema que es bastante complejo, más bien la vía visual es una cosa bastante compleja. Tú aquí nos diste como una información importante porque a nivel de la corteza visual son muchas áreas que me van a permitir identificar desde el posicionamiento del objeto hasta la identificación del objeto y mucho más que nos comentabas. La parte del movimiento, la parte del color, la profundidad, etcétera. Entonces es una de los órganos sensoriales más complejos en el ser humano. Y ya con olfato y gusto, pues de pronto recordar, porque creo que cometiste ahí un errorcito, el bulbo olfatorio se encuentra a nivel del hueso etmoides, no esfenoides, y recordemos que está exactamente ese bulbo olfatorio sobre la lámina cribosa del etmoides y es
por ahí donde las células bipolares del bulbo olfatorio pues van a atravesar y van a entrar en contacto con esas células mitrales a nivel del bulbo olfatorio para la transmisión de la información. Entonces, no, Paula, por mi parte muy agradecida. Yo sé que este es un tema que es bastante complejo, que resumiste de la mejor manera y diste la información de la mejor manera. Entonces, agradecerte. No sé si de pronto algún otro compañero tenga una observación o alguna pregunta. Me llamó muchísimo la atención lo de los olores. Me gustó mucho pues el tema y muchas gracias. Sí, ese es otro tema bastante interesante, la parte de los olores. A pesar de que los seres humanos, el sistema olfatorio está relativamente atrofiado, o sea, no es tan importante como en otros mamíferos, donde dependen del olfato para la ubicación de alimentos o para detectar posibles enemigos, depredadores, o para detectar cuando una hembra está en calor, que es importante pues para la parte reproductiva. Los seres humanos no es así. Nosotros somos más seres visuales, somos muy visuales, como Santo Tomás ver para creer. El olfato ya no ejerce algo tan importante. Sin embargo, es bastante complejo lo que nos mencionaba Paula para poder identificar esa cantidad de olores. Y también hace parte, como nos lo mostró Paula, del sistema límbico, ¿cierto? Entonces, para recordar ciertos aspectos muy emotivos en nuestras vidas es importante el olfato. Es cierto, es bastante interesante la parte del olfato también. ¿Quién tiene? Juan Pablo. Juan Pablo no tenía la mano alzadita. Juan. Perdón, profe, tenía el micrófono muteado desde el computador. Yo, pues por mi parte, apenas estoy empezando este cuarto semestre en neuro. Y bueno, este tema a mí me pareció muy interesante. Más que todo, pues, profe, tú haces mucho énfasis en que las neuronas y en general el sistema nervioso solo entiende un sistema eléctrico. O sea, yo lo llevo un poco más, o sea, tras de la medicina, claro, yo lo llevo un poco más a la parte de la física, ya que es energía, o sea, incluso el mismo estímulo que se reciben en las neuronas para luego llevarlo por todas las conexiones hasta el tálamo, de ahí repartirlo a las zonas de la corteza cerebral, pues es energía. Al fin y al cabo, como dice la teoría de la energía no se destruye, se transforma. Entonces esa energía se transforma en electricidad. O sea, yo lo vi como que así las neuronas tengan su propio código de manejarse en electricidad, todo al fin y al cabo es energía. O sea, el primer impulso que nos mandan es energía, el contacto, el fuego es energía, la luz es energía, las ondas de la voz cuando alguien te habla es energía, al fin y al cabo. Lo que hace la neurona es como, pues lo que hacen las neuronas y lo que yo me imagino que hacen las neuronas es como transformar esa energía en un código cifrado, que de ahí lo manda el tálamo y del tálamo ya lo manda a una zona específica para interpretarlo y a partir de ahí ya como hacer una reacción. Entonces es como lo que me gusta, que es como van cifrando el código para hablar todos en un mismo lenguaje y que el cerebro se comunique en un mismo lenguaje, pues a partir de un estímulo de energía. O sea, es lo que a mí como que me gusta del tema y por lo cual como que me fui metiendo. Juan, sí, tienes toda la razón. Es una forma de transformar esa energía para que tu cerebro la pueda interpretar, sí, la pueda percibir e interpretar, sí. Está buena tu comparación, tu deducción del tema. Parece bien interesante. Gracias, Juan Pablo. Bueno, Mariana nos dice que los órganos de los sentidos son los mejores transformadores de energía que tenemos. Sí, Mariana, tienes razón. Ok, no sé si alguien más tiene de pronto alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Bueno, entonces siendo así, pues vamos a dar por terminado el primer encuentro de este primer semestre del 2022. Quiero agradecerle mucho a las personas que se pudieron conectar. Yo sé que no es fácil, las múltiples